Quiero decirles que tuve una lucha antes de esto, pero el Señor me mostró muchas cosas y veo que está la casa llena. ya sé por qué fue esa lucha, pero agradecida con el Señor por permitirme compartir su palabra, porque yo también decía, Señor, ¿cómo le hago para no ponerme nerviosa? Pero luego comprendí, dije, es que no vienen a verme a mí, o sea, yo vengo a dar un mensaje tuyo. Amén. Entonces, ahí ya como que me cambió el chiste y dije, no, Señor, pues tú me vas a dar palabra, ¿verdad? No voy a ser yo, sino Él el que me dé palabra. Amén. Bueno, pues para dar inicio, como todos sabemos, este libro es la base de todo, es la Biblia. ¿Qué nos muestra este libro? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Este libro nos muestra, yo en un principio cuando lo leía, para mí me mostraba historias aisladas. Ah, mira qué bonita la historia de Sansón. Ah, mira qué bonita la historia de X historia, muchas que hay aquí. Pero ya después de seguirla leyendo te vas dando cuenta que este libro es una guía que nos muestra un camino para la salvación. Y yo antes cuando leía el Antiguo Testamento, yo veía, como les digo, nada más historias, pero yo no veía que estuviera figurado Jesús. Y sí, desde el Antiguo Testamento se figura su venida. Y en el Nuevo Testamento y en los Evangelios ya es cuando Él viene aquí y nos habla, ¿verdad? Nos habla qué es lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros. Entonces, el plan de este libro es que nosotros podamos conocerlo. Y por eso el título del día de hoy lo titulé Un encuentro con Jesús. Muchas veces cuando leemos los evangelios vemos que hubo personas que lo siguieron de lejos, como todas esas multitudes, cuando Él venía y hacía milagros, y hubo muchas multitudes que lo seguían, pero lo seguían por curiosidad o porque querían algún milagro, y pues lo seguían, lo conocían, pero pues lo seguían de lejos. Hubo otros que lo seguían de cerca, que eran como los discípulos. Pero hubo ciertos personajes aquí en la Biblia que tuvieron un encuentro personal con Él. Y ese es el tema del día de hoy, porque creo que es muy importante. Yo le decía al Señor, es un tema muy fuerte. ¿Será que ese el tema? Sí, ese es el tema. Bueno, ni hablar. Si así es, así hay que darlo, ¿verdad? Bueno, pues como les decía, hubo tres personajes que vamos a hablar el día de hoy, los cuales son Nicodemo, Pablo y la mujer samaritana. Hubo más que tuvieron encuentros con Jesús, pero pues nos llevaríamos mucho tiempo hablando de eso, ¿verdad? Pero creo que los tres nos muestran actitudes que podemos tener nosotros en estos tiempos y que nos pueden dejar grandes enseñanzas. No sé si me puedo bueno, el primero de ellos que vamos a ver es Nicodemo. Es Nicodemo. Vamos no sé si me hagan favor de abrir su Biblia en Juan 3. Me indican por favor con un amén. Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios contigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Aquí esto que leímos anteriormente, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor le habla y le dice, es que si no tienes un nacimiento espiritual, no me vas a poder ver. Y si nosotros nos ponemos a investigar, pues incluso aquí en la Biblia también nos dice, Nicodemo era un fariseo, era una persona estudiosa de la palabra, y más sin embargo no lo conocía, no podía verlo. Entonces aquí pues hay una reflexión pues para todos, para mí también primeramente, porque cuántas veces no, yo lo digo personalmente, cuántas veces no fui a una iglesia, cuántas veces no querí conocerlo, pero más sin embargo no había nacido de nuevo porque lo veía de lejos, como esas personas que lo seguían y decían, sí lo conozco, pero realmente el Espíritu de Dios no había llegado a estar dentro de mí. Así lo siento en mi corazón. Y siento que esta palabra es fuerte, pero es verdad. Entonces, en ese tiempo yo me imagino que las personas veían a Nicodemo, él era miembro del Cenedril. El Cenedril era un lugar donde se reunían los principales, había más o menos como unos 70. Entonces ellos se reunían y ellos pues deliberaban conforme a la ley, porque ellos sabían todo de la Biblia. Incluso a las personas las juzgaban según la ley de la Torá que ellos tenían. ¿Y quién podría decir que él no conocía la verdad? Entonces sí leo la Biblia, y sí me la sé, pero no conozco a Jesús. Entonces es una reflexión para todos nosotros, porque a veces queremos estar en la verdad, pero preguntémonos a nosotros mismos si realmente hemos tenido ese encuentro personal con Él, que es el que va a cambiar nuestras vidas en realidad. Y bueno, vamos a seguir leyendo aquí, donde dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice aquí, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí se lo da a explicar a él, le dice, déjate guiar por el Espíritu de Dios, o sea, no nada más por ti, o sea, deja que el Espíritu te guíe, y así como el viento, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, a veces dicen, oye, pero pues qué confiado, y no, pues tú te dejas guiar, porque tú sabes que al final el Espíritu te va a llevar al lugar donde Dios así lo indica, porque es el mejor lugar. Tú solo déjate guiar por Él, y vas a ver que tu mundo va a cambiar, tu vida va a cambiar. Le digo que tuve muchas luchas, podía ver, de verdad. Bueno, proseguimos. Y entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser eso? Y le dice Jesús, fíjese, le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no sabes? O sea, pues se supone que te sabes la Biblia al revés y al derecho y no sabes lo que te estoy diciendo. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Dice, te estoy diciendo cosas terrenales y no me crees. ¿Te imaginas si te hablo cosas espirituales? O sea, no estás preparado. Aunque te sepas la Biblia, no estás preparado todavía. Pon atención en lo que te digo. Y pues aquí es una sacudida que le da a Nicodemo, ¿verdad? Porque le está hablando con verdad. Y al final, fíjense lo que le dice. Le dice, en el versículo 14, les dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y yo decía, ¿qué es eso de la serpiente? Yo no entendía. Cuando los judíos salieron de Egipto, se rebelaron contra Dios, entonces Él les mandó serpientes a que los picaran, y mucha gente murió, pero Dios le dijo a Moisés, le dijo, levanta una serpiente de bronce, levántala. Yo me imagino que pues era como alguna estaca o algo así, levántala, esa serpiente de bronce, y los que volteen a verla van a tener salvación y van a tener cura. Y es una similitud con lo que pasa con nosotros ahorita. Imagínense que yo lo entiendo así, imagínense que la serpiente del pecado nos mordió. Entonces, el que no voltea a ver a Jesús, que fue levantado en un madero,
no va a poder ver la salvación. Es un ejemplo que les daba, pero a lo mejor en ese entonces ellos no lo entendían, pero hoy en día podemos entender que así era la manera en que les estaba hablando. Y pues esa es la forma en que le habla a Nicodemo. Nicodemo representa hoy en día a esas personas que son muy preparadas, pero no tienen el Espíritu de Dios con ellos. Fíjense, me tocó ver un predicador en YouTube, que pues, a veces me gusta pues, ver alabanzas y ver predicadores y ver palabras y todo. Y me tocó ver un predicador que dijo, yo nací en la iglesia, dice, pero yo me sentía solo, me sentía vacío. Y yo decía, es que yo qué estoy haciendo aquí predicando. Dice, yo llegué hasta a predicar porque fui al instituto y fui a todo, pero yo me sentía vacío. Y dije, no es correcto que yo esté aquí. Dice, yo pedí hablar con mi superior y le dije que yo quería retirarme. Dice, y me mandó fuera a un lugar, dice, y ahí tuve un encuentro con Dios, porque pasé una situación tan difícil que tuve un encuentro con Él y ahora puedo entenderlo. Y ahora puedo decir que tengo el Espíritu de Dios conmigo y ahora puedo predicar con aquel gozo que yo no tenía. Pero es cuando te quedas pensando, dice, ¿cuántas veces ves personas, mira todo lo que sabe? Y pero solo Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Bueno, pues este sería, aquí estamos ejemplificando al encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Esta parte de aquí. Y pues ya lo relatamos ahorita anteriormente. Y él lo que sí me llama la atención es de que dice que vino de noche. Yo me supongo que a lo mejor dijo, no quiero que me vean. ¿Cuántas veces también decimos, pues sí conocemos a Dios, pero que no sepan que soy cristiano, que no me da con la Biblia, o sea, que no me vean, o sea, quiero saber más. Él quería saber, él quería confrontarlo para saber cuestiones bíblicas, pero cuestiones religiosas. Y Jesús le contestó otra cosa. Dijo, no es eso lo que debes de buscar. Y pues esa es la historia de Nicodemo a grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a seguir ahora con la historia, esta que sigue aquí. Esa es la historia de Pablo. Pablo tuvo también un encuentro con Jesús. Eso lo vamos a ver en Hechos 9. No sé si gustan buscar, lo traía separado, se me quedó. Hechos 9. Okay. ¿Me indican con un amén, por favor? Voy a dar lectura a Hechos 9, del 1 al 9. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, con una luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Aquí voy a detenerme tantito. La palabra de Dios nos habla que Saulo era también un conocedor de la palabra, pero él perseguía a los cristianos. A él lo criaron, su maestro fue una persona que se llamaba Gamaliel, y era el maestro de maestros. Yo me imagino ahorita que si dices, no, pues soy discípulo o soy alumno de Armando Alducin, me imagino yo, dice, no, pues sabe todo, ¿no? Sabe toda la verdad. Pero no, él sí le enseñaron la palabra, pero también le enseñaron mucho sus tradiciones de los judíos y de todo eso. Entonces él era muy celoso de eso. Y él a tal punto que odiaba a los cristianos. Y él no reconocía a Jesús, porque él sabía que esperaban un Mesías, pero a la vez él decía, no puede ser porque ya lo crucificaron y lo mataron. Él no lo reconocía.
Entonces él los perseguía, él decía, no, la única verdad la tengo yo, o sea, nosotros tenemos la verdad. Y aquí Jesús se le aparece, pero habla fuertemente con él. Donde leímos ahorita que dice, yo soy Jesús, y dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo tampoco entendía que era eso. A lo mejor muchos sí saben qué es eso, pero yo no sabía que era eso. Nos muestra que este versículo, que por ejemplo, los bueyes cuando andaban en la yunta, el que los manejaba traía un aguijón, como dijo el hermano ahorita, o sea, si se desviaba un poquito, les daba con el aguijón para que se fueran derechos. Pero aquí él está poniendo este ejemplo, y había unos bueyes que eran muy tercos y se volvían contra el aguijón y lo pateaban, porque cosa significa patear. Entonces lo pateaban y nada más se seguían lastimando más. Entonces era el ejemplo que le ponía, le decía, es que estás haciendo mal, o sea, no quieres reconocerme y en vez de ir para adelante vas para atrás, para atrás, para atrás, deja que yo te guíe. Es lo que aquí le está ejemplificando. Y cuando el Señor se le aparece, dice que, aquí en el versículo 6, voy a proseguir, dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí nos muestra cómo la supremacía de Jesús se puso, o sea, te crees mucho porque él traía a gente con él, o sea, él traía hasta una carta de los principales allá. Ahorita ¿quién va a poder contra mí? Si yo soy el mero mero. Pero se le aparece Jesús y no le queda más que hincarse de rodillas. Yo me imagino que se hincó a lo mejor del susto. Entonces, dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Y ya más adelante nos dice, en el versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué creen? No veía nada. Y lo tuvieron que llevar de la mano hacia el lugar donde el Señor les dijo. Y estuvo 3 días sin comer, sin beber, y no veía nada. Y aquí lo que resaltamos aquí de Pablo, que él es la imagen de un hombre enojado, violento y convencido de su propia justicia. Yo lo comparo o lo siento así. ¿Cuántas veces nos encontramos personas que dicen, no, yo con los cristianos ni lo mande Dios? Y a mí me lo han dicho, y personas muy cercanas, ahí les lavan el cerebro. No, ahí yo no voy. Y no entienden, están cegados. Por eso el Señor de alguna forma lo dejó ciego, porque le quiso dar a entender, estás ciego espiritualmente, o sea, no ves. Y ese es el mensaje que le dio a él, ¿verdad? Y aquí pues hay algo también importante que resaltar. A veces, me incluyo, a veces pensamos que algunas personas dicen, no, pues son caso perdido, ellos no van a venir. Pero Jesús nos muestra que Él puede convertir hasta el más duro, al que sea. Y aquí pues también Pablo a mí me muestra esas personas duras de carácter que tú te imaginas que nunca pueden venir a conocer a Dios. Pero lo más increíble es que me ha tocado conocer personas así, que el Señor a veces nos trae, porque es otra de las cosas. Aquí nos muestra cómo el Señor se le mostró de una manera abrupta y él cayó en tierra. Y yo quiero entender que el Señor a veces así se nos muestra en nuestra vida. A veces no queremos tener nada que ver con Él, pero nos habla de una manera fuerte. A veces una enfermedad, a veces un hijo, no sé, una enfermedad, algo fuerte que nosotros ahora lo entendemos. ¿Qué necesidad hay de llegar a ese punto? Pero a veces el Señor sabe cuándo es la necesidad, porque nosotros oramos y oramos para que esa persona venga, pero no entienden, están cegados. Entonces el Señor se encarga. Ahí es cuando dice el Señor, a ver, yo me encargo. Y me ha tocado ver, a lo que voy, me ha tocado ver personas que cuando son traídas por Dios de esa forma, a veces nos ponen la muestra y sirven, así como Pablo sirvió, que fue el encargado. Dice, es que me es necesario que él vaya y predique a los reyes de la tierra y a todos los gentiles. Entonces me ha tocado ver personas así que digo, wow, o sea, qué entregado, y ni te imaginabas.
Y dice más adelante, también dice que la gente se preguntaba, ¿no es este el que perseguía a los cristianos? ¿Cuántas veces no dicen también, no es este el que era borracho? ¿O el que se drogaba? ¿O el que hacía tal o cual cosa? ¿El que robaba? ¿El que...? Pues sí, pero ahora está convertido y súper convertido, porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Amén. Y eso cambió su vida para siempre. Y pues esto a mí me goza, porque yo siento que si alguno de nosotros tenemos a alguien que pensamos, no, pues nunca va a venir, el Señor se encarga, ¿verdad? El Señor se encarga, solo pongamos nuestras oraciones y nuestra confianza en Él. Y fíjense, hay un hermano que yo conozco, no voy a decir su nombre, no va a ser que de repente vea el video que pasa ahí por YouTube, pero ese hermano yo lo conocí y él platica, o sea, él da su testimonio, dice, él llora, dice, hermana, es que yo tenía una tirria contra los cristianos, dice, mi esposa iba a la iglesia, dice, llegaba y yo la golpeaba, si yo le pegaba porque era tanto el coraje que yo tenía que yo no soportaba que ella fuera ahí. Dice, más sin embargo el Señor me tocó, dice, y ahora quiero que sepan que es una persona, o sea, tú la ves y su semblante de gracia, y él dice, estoy agradecido con Dios porque me rescató. Amén. Y no hay hora, día, esté lloviendo, esté como esté, a la hora que sea, entre la noche, tú le puedes hablar. Él va a un hospital, va a un velorio, va a un enfermo, mira que lo que es una chiquita de verdad, o sea, amén, es una entrega total que yo digo, wow, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. Amén. Y pues este es el caso de Pablo, ¿verdad? Que estamos viendo el día de hoy. Y por último, en ese sí nos vamos a detener un poquito más, en el de la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo le decía al Señor, Señor, dime qué quieres que yo comparta. Y algo de esto ya pues estaba armado, pero de verdad que la mujer samaritana se me parecía en la sopa. Y Señor, bueno, tú quieres que lo muestre, pues vamos a hablarlo, ¿verdad? A platicarlo. Y también le comentaba yo a los hermanos, le digo que a veces que vengo aquí a la iglesia y escucho la prédica, pero tengo también por Facebook otra iglesia de unos hermanos que son ahí unos vecinos, y me gusta verlos, y coincidentemente casi siempre predicando lo mismo. Digo, señores, que eres tú, no somos nosotros los que nos paramos aquí, eres tú el que nos dice qué hablar, porque es tu mismo mensaje. Digo, ¿cómo puede ser si ni nos hablamos? O sea, no, pero bueno, así es el Señor. Y entonces, para dar inicio, para comentarte esto de la samaritana, antes de esto, el Señor me lo confirmó así. Vi su último prédica y hablaba de esto. Dije, bueno, Señor, ahí está tu confirmación, así es. Bueno, pues vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Si me hace favor, es decir, Juan capítulo 4. Juan. Amén. Bueno, aquí la mujer samaritana, me encanta este tema porque representa lo rechazado. Y cuántas veces nosotros en esta tierra nos sentimos así. Esta mujer, ahorita vamos a ver su historia, vamos a irlo leyendo así versículo por versículo y más o menos irlo explicando para entender, ¿verdad?, más o menos el contexto. Dice así, San Juan capítulo 4, versículo 1, sí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Este caso es el caso de una mujer que fue a un pozo a sacar agua. Pero aquí en estos versículos primeros nos muestra cómo dice que Jesús necesitaba viajar a Galilea y nos era necesario pasar por Samaria. Aquí en esta película va a ser grande. Esa, ok. Cuando dice era necesario pasar por Samaria, no significa que geográficamente tenía que pasar por ahí.
Si ustedes vemos, el amarillo es Judea y Samaria es el naranja, y tenía que llegar a Galilea, el que está rosa. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, tenían problemas culturales y problemas religiosos entre ellos. Ahorita vamos a ver cuáles eran. Y los judíos lo que hacían era que rodeaban Judea para llegar a Galilea. Se dice que hacías aproximadamente 4 horas de camino si te ibas recto, pero hacías como 6 o más si te ibas, si rodeabas. Pero Jesús tenía un propósito. Él sabía que tenía que pasar por ahí, porque él sabía que a esa hora que él iba a pasar por ahí, iba a haber una mujer necesitada en ese pozo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, por eso se dice que era necesario pasar por ahí, porque ella tenía su propósito. Y el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Aquí nos muestra cuando él viajó, se sentó junto al pozo, pero nos muestra algo bien importante que nos dice que Jesús venía cansado. Aquí nos muestra cómo él, la humanidad de él, a veces decimos, no, pues él lo puede hacer porque pues él es Dios, yo no puedo. Pero él vino a esta tierra y él sintió cansancio, sintió sed, sintió tristeza, sintió todo lo que nosotros sentimos. Por eso él puede comprendernos. Y por eso mismo, él sabía lo que estaba pasando a esta mujer. Y él quería ir a tener un encuentro con ella. Entonces nos dice aquí que era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Ahora sí, en el versículo 7 inicia la conversación. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, porque él había mandado a sus discípulos a comprar de comer a la ciudad. ¿Por qué vino una mujer a las 12 del día, cuando estaba el sol en su apogeo? Porque regularmente las mujeres que iban a recoger agua iban en la mañana o en la tarde, cuando no hacía sol. Pero esta mujer se sentía discriminada y ella prefería ir a un lugar a una hora donde no molestara a nadie, porque ella se sentía pecadora, se sentía que no quería nadie hablar con ella, y pues ella sabía su condición, y ella por eso iba a esa hora. No, pues a esta hora no molesto a nadie, nadie me molesta. Esa es la razón por la que fue esa hora. Entonces, ya que el Señor le pide de agua, le dice en el versículo 9, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, porque había un pleito entre judíos y samaritanos. Sí. Había un pleito entre judíos y samaritanos. Y yo pues también nunca había entendido por qué se peleaban, no entendía. Y ya investigando un poquito, aquí vemos cómo, si han leído un poquito de la Biblia, ven que Israel se convirtió en 2 reinos, en el reino de Judá y en el reino de Israel. Cuando muere Salomón, primero fue el rey Saúl, luego vino David, luego vino Salomón, luego muere Salomón y su hijo va a reinar. Y entonces cuando se divide el reino, porque su hijo, le dicen las personas, se juntan y le dicen: bueno, ya murió tu papá y tu padre, pero nos tenía muy agobiados con todo lo que nos pedía, con tributos y todo eso. Dice: no podrá ser que seas un poquito más suave. Entonces él, para darles un poquito de contexto, él dijo: no, si él era duro, yo voy a hacer más. Entonces mucha gente lo dejó y se fue al norte de Israel, el reino de Israel. Por eso cuando leemos en la Biblia, el reino de Israel y el reino de Judá son diferentes, porque ya se habían dividido. Entonces se van al reino del norte y nada más se quedan 2 tribus en el reino del sur, y pues quedaron peleados. ¿Por qué? Porque en el reino de Judá estaba el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Entonces, anteriormente en el Antiguo Testamento sabemos que necesitaban ir al
al templo, al tabernáculo, al arca del pacto, o a lo que sea que hubiera en ese tiempo, para encontrarse con la presencia de Dios. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues ya nos vamos, y ahora ¿cómo lo vamos a hacer para adorar a Dios? Entonces ya no podían venir, estaban peleados. Y se dice que, pues muéstralo, por favor. Y se dice que, miren, aquí en el reino del norte, el líder, el que lo lideró, él dijo, bueno, pues ¿cómo le hago para que no vayan allá? Puso un becerro de oro al sur, en Betel, y un becerro de oro en el norte, en Dan. Dijo, ahora sí ya no tienen que ir a adorar al templo, van a adorar aquí. Él hizo sus propios sacerdotes, su propio todo. Él hizo todo, dijo, no tienen que ir a adorar al templo de Dios. Entonces hubo una división tan grande que ya no podían verse. Esa es a grandes rasgos, por qué ellos no podían verse. Entonces ellos decían, no, ellos son impuros por lo que habían hecho. Ahora, pasa el tiempo y ellos son invadidos y se empieza a mezclar la raza. Entonces dicen, no, pues ya no son judíos puros, siendo que los que se quedaron en el reino del sur, ellos decían, nosotros sí somos linaje puro, no, qué esperanzas que los vayamos a tocar, a hablar, no, ni lo mande Dios. Entonces, esa era la razón por la que no pasaban. Entonces va Jesús y pues se sorprende, dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú vas a hablar con una samaritana si estamos peleados? O sea, estamos peleados, pero Él viene a mostrarnos una vez más que Él viene en amor y que Él viene a salvar a los perdidos. Esa es la gran diferencia. Y entonces, ahora sí vamos a ver aquí en el versículo 10, dice, respondiendo Jesús le dijo, porque ella le había dicho, ¿cómo tú me vas a dar agua? Y le dice Jesús, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías que Él te diera agua viva. Aquí Dios le está ofreciendo un manantial de agua que no se acaba, pero ella todavía no lo entiende. Sigue la conversación. La mujer le dice, Señor, pero no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Aquí yo me imagino como cuando nosotros en nuestra carnalidad decimos, pero ¿cómo vas a estar gozoso si yo no veo que estés bien? Pero es que a veces en la carnalidad no entienden que cuando andamos en el Espíritu, el Señor nos da ese gozo y esa agua viva. Por eso ella aquí todavía no lo estaba entendiendo. Y entonces aquí le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí sigue sin entender. Y le responde Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí como que ya se empieza a interesar, como que dice, a ver, pues yo quiero de eso. Y aquí el Señor la confronta, le dice, está bien, dice, pero le dice Jesús le dijo, ok, dice, pero ve y llama a tu marido. Y ella le dice, sí, aquí la idea es de que, ok, tú quieres beber de esta agua y el Señor te está confrontando con tu vida que tienes ahorita. O sea, ok, yo te voy a dar esta agua, pero vamos a ver tu condición porque vamos a sanarla. Entonces ella ya cae y dice, no, pues no tengo marido. O sea, y dice, tienes razón, ella está reconociendo que su condición. Dice, no tengo marido. Entonces él le dice, bien has dicho, no tienes marido, y 6 maridos has tenido, pero este tampoco es tu marido. Y aquí algo bien interesante. Aquí nos muestra cómo ella intentaba llenar sus vacíos, en este caso con sus maridos, pero puede llamarse así. Nosotros podemos verlo, ¿cuántas veces vemos a personas que intentan llenar sus vacíos con dinero, con carros, con fama, con cirugías, con belleza? No digo que sea malo tener dinero, o tener alguna propiedad, o tener un carro, no es malo, pero cuando pones tu corazón en ello, sí lo es. Porque aquí estás poniendo el corazón en ello
tratando de llenar unos vacíos que nunca se van a llenar hasta que Jesús no venga y lo llene dentro de tu corazón. Entonces, estos vacíos yo me imagino que es como una caja, un regalo. Te entregan un regalo con una caja y está bien bonita y la abres y no tiene nada. O a veces sí tiene, como cuando en Navidad se me figura a mí cuando intercambio de regalo, todos nos emocionamos porque, ay, a ver qué me va a regalar. Y si te regalan algo, puede ser que a lo mejor no te agrade y te desanimaste. O puede ser que te agrade, pero ¿cuánto tiempo te llenó de gozo ese regalo que te regalaron? Te duró poco tiempo. Y es lo que él trata de entenderle. O sea, ¿cuántas veces tú vas a venir a intentar a llenar tu jarro, tu cántaro de agua, y nunca lo vas a llenar hasta que no te dé esa agua que yo te estoy ofreciendo? Y entonces le dice a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta y ya está entendiendo. Dice, ¿cómo me estás diciendo todo lo que yo, toda mi vida? Y dice, pero todavía insiste con la religiosidad, puede decirse, porque dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, ¿dónde se tiene que adorar? ¿Me acuerdan? Aquí hay dos montes, donde ellos se quedaron a vivir en el reino del norte, los samaritanos. Ellos ya no podían ir al templo de Jerusalén, y ellos se basaban en que cuando Dios le dijo a Moisés, van a pasar a la tierra prometida y van a ir sobre estos dos montes, que se llamaba el monte Gerizim y el monte Ebal, estos dos montes. Aquí en medio de los dos montes está la ciudad donde llegó Jesús, donde estaba el pozo. Entonces yo me imagino que ella voltea y le dice, ¿dónde vamos a adorar? ¿En este monte o en el templo o dónde? Si tú estás diciendo que nos vienes a decir la verdad. Y estos templos, el Señor sí le mostró que pasando la tierra prometida, le dijo, pasando la tierra prometida vas a poner 6 tribus de cada lado. Y cuando yo diga, maldijeres al que mate, por ejemplo, y todas estas tribus van a decir, amén. Y cuando dijeras de bendición, sea bendito todo el que crea en el Señor tu Dios, y todos van a decir amén. Entonces esta parte ellos la tomaban como que es un monte sagrado, porque ahí Dios les dijo que ahí iban a llegar las tribus. Y ellos, entonces aquí la pregunta es que le decía, ¿pero dónde? ¿Cuál es el lugar? Yo me imagino como cuando a veces dicen, ¿cuál es la religión verdadera? No hay. Y la respuesta del Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, ni en el templo de Jerusalén, adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Estoy leyendo el versículo 21. Dice, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí Jesús nos muestra bien claro que no importa el lugar donde le adores, tú puedes adorarle manejando, tú puedes adorarle en tu trabajo, y Él sabe cuál es la condición de tu corazón, y Él acepta esa adoración. Pero incluso puedes ir a un lugar que piensen que es muy sagrado y puedes no adorarle también, porque tu corazón no está con Él. Entonces era lo que Él trataba de decirle, no pienses en eso, tú adórame a mí. Y ya ahora sabemos que cuando Jesús vino, nos dijo que nosotros somos sus templos. Entonces ya no hay lugar. Y eso es lo que a veces los judíos no han entendido, porque como nosotros bien sabemos que el último templo fue destruido y quedó un solo muro, que es el muro de los lamentos. Y podemos verlo en la actualidad, que van en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas, y se golpean y cuánto, porque es el único muro que quedó del templo, porque ellos están acostumbrados que si no hay templo, no está la presencia de Dios. Pero no es así, porque al Jesús haber venido aquí, ya nosotros somos sus templos.
y ellos no han entendido ese punto porque no lo han reconocido. Y ese es el gran mensaje que le da esa mujer. Y entonces en el versículo 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar todas estas cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aquí Jesús, aquí me encanta. Yo le comentaba al hermano Andrés, porque le recomendaba una serie que salió ahora en Netflix, que no la puedo pronunciar muy bien. Los Elegidos. Bueno, Los Elegidos. Y le decía yo que me gusta mucho la interpretación que hacen de Jesús, porque es un Jesús tan fresco, tan real. Y realmente a veces pensamos, la gente a veces no quiere venir a la iglesia porque dice: ay no, es bien aburrido, vamos a estar nomás así. Y a veces lo dibujan de una forma que ellos así se imaginan, pero yo, así, si alguien ha tenido la oportunidad de ver esa serie, para mí ese es el Jesús que está conmigo, ese es el Jesús que te entiende, que es tu amigo, que está contigo, que no se espanta, o sea, que entiende todo de ti. Y ese es el Jesús que está hablando aquí con esta mujer. Y le dice, lo que me encanta de aquí también de Jesús, que aquí le habla, es la primera vez que Él le habla a alguien y que se muestra: yo soy el que habla contigo. Porque si nosotros recordamos a Nicodemo, que era el que vimos ahorita, a él no se le muestra, le da un ejemplo, pero no le dice: yo soy Jesús el que habla contigo. Y en la Biblia esa es la primera persona a la que se le muestra, y es a una mujer, cuando muchas veces eran rechazadas hasta hoy en la actualidad, y Él viene a ponernos la muestra, porque incluso a veces en la Biblia hay muchas partes donde que la mujer no hable, que la mujer no haga esto, que la mujer no haga lo otro, y Él viene a decir: o sea, yo vine a dárselo a una mujer. ¿Y a qué mujer? Que cualquiera pudo haberla señalado. Mas sin embargo, a Él no le importó eso. Él solo quería darle el plan de salvación, que es lo que hablamos en un principio, que es de lo que habla la palabra, que es de lo que habla la Biblia. Es el objetivo. Entonces aquí vino y le dio la palabra a ella. Y fíjense, también dice que cuando sus discípulos lo vieron, se quedaron impresionados, aunque no le dijeron nada, pero ¿cómo? Porque antes ni siquiera podían hablar con ninguna mujer en público, o sea, ni siquiera porque fuera tu esposa. Yo me imagino que va algún judío y va en la calle y ve a su esposa y ni siquiera se pueden dirigir la palabra, o sea, porque son mujer y para ellos están abajo del hombre. Y Jesús vino a ponernos muchas enseñanzas que debemos de aprender el día de hoy. Entonces, aquí ahora vamos a proseguir. Dice en el versículo 28, y esto es algo bien bonito, porque dice: entonces la mujer por fin entendió. La mujer dejó su cántaro, no lo olvidó, lo dejó. Aquí la mujer dejó su cántaro. ¿Qué simboliza dejar tu cántaro? Dejar todas esas cosas que tú creías necesarias para tu vida. He platicado con personas que les digo: pero tú conoces a Dios, o sea, tú conoces todos los beneficios, o sea, te conviene, como dice el hermano, te conviene. Me dice: es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello. Y le digo: pero es que no se trata de eso, o sea, se trata de que tú tengas la convicción de venir a Él, y Él se va a encargar de ir supliendo tus necesidades, y va a llegar un punto en que ya no lo vas a necesitar. Y aquí la mujer nos muestra cómo ella dejó todo, y lo más bonito, se fue a decirle a todos. ¿Tú te imaginas una mujer en esa condición? Se corre, deja su cántaro y se va a proclamarlo: se me apareció Jesús, el Mesías, fíjate lo que me dijo. Y la gente le creyó, siendo que era gente de Samaria, que decía: ¿cómo vas a creerle a lo que dicen los judíos, verdad? Pero aquí lo que Dios nos muestra es de que ya el Espíritu de Dios iba con ella. Porque si ella sola lo hablaba, pues la gente no le cree, pero el Espíritu de Dios la iba respaldando. Entonces, aquí nos muestra cómo ella había encontrado ya lo que el Señor, tanto en todos los versículos que estuvimos leyendo, no entendía hasta que lo entendí. Y cuántas veces a nosotros también nos ha hablado y no entendemos. Pero va a haber un día en que si hay alguien aquí que no lo haya entendido, va a haber un día que el Señor te va a mostrar que lo que tiene para ti es algo
que no se llena con nada. Y pues aquí nos muestra también cómo ella, así como sus discípulos dejaron sus redes. ¿Se acuerdan cuando les dijo, deja tus redes y sígueme? O sea, dejaron todo. Y aquí también ella deja su cántaro para seguirme. Aquí, fíjense, nada más les voy a leer lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, ve a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces al instante dejaron sus redes y le siguieron. Hicieron lo mismo que la mujer. Una dejó su cántaro y otros dejaron sus redes. Y aquí pues, a grandes rasgos, estos son los tres personajes que vimos. Como les digo, hay muchos. También recuerdo a uno que también se subió a un árbol y le dijo, Señor, es que quiero conocerte. Y le dijo, hoy voy a cenar contigo, la gloria de Dios ha llegado a tu casa. Pues hay muchos, pero nos basamos en estos tres porque nos dan grandes enseñanzas. ¿Y qué aprendimos? De Nicodemo, ¿qué aprendimos? Que no importa que tanto sepas de la palabra, si no has tenido realmente un encuentro con Jesús. Y eso nos lo dice a todos y me lo dice a mí y a todos. O sea, también es un tema para mí, muy personal. En el punto número 2, ¿qué aprendimos de Pablo? Aprendimos que no te bases en tu propia prudencia y que seas humilde, no sea que el Señor venga y te confronte y te hable de una manera fuerte. Ese es lo que aprendimos de Pablo. Y lo que aprendimos de la mujer samaritana es que no, por más que intentes de llenar tus vacíos, nunca vas a poder llenarlos. Aquí nos muestra, aquí ejemplificamos cómo la mujer vino con su cántaro vacío, pero lo que llenó fue su corazón. Llenó su corazón del agua de vida que el Señor le daba. Aquí nos muestra, bueno, cómo Jesús te está dando esa agua. Y nos dice en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta, son dos preguntas el día de hoy. ¿Has tenido realmente un encuentro con Jesús? ¿O solo has sido un seguidor más, como esos que lo seguían? Lo conocían, pero lo seguían de lejos. Y yo sé que es una pregunta fuerte, pero mucho tiempo de mi vida yo lo seguí de lejos. Y yo sé que, así como me pasó a mí, puede pasarle a cualquiera de nosotros. Y si aún sientes tú que no has tenido ese encuentro personal con Él, no me lo vas a decir a mí ni a nadie, pero solo tú en tu corazón, dile, Señor, yo realmente quiero conocerte, quiero tener ese encuentro personal contigo, y tú en tu interior, tú habla con Él. Y el punto número 2, la pregunta número 2, quizás el Señor ya ha venido a tu encuentro muchas veces, pero no quieres soltar ese cántaro. Dices, no, sí, viene el Señor y me busca, pero ahorita no, ahorita estoy ocupado, ahorita tengo mucho trabajo, ahorita no tengo tiempo. Pero cuando oigo que esas personas dicen eso, yo digo, Señor, que en cualquier momento puedes venir a pedir nuestra alma, y luego, después, no tuvimos tiempo para ti. Es una reflexión que tenemos el día de hoy muy fuerte. Yo te invito a que sueltes ese cántaro, y en realidad yo sé que si tú lo sueltas y si batallas para soltarlo, pídele al Señor que te ayude para que poco a poco no vayas necesitando esas cosas que son vanas y que solo Dios puede darte ese vacío que nunca va a dejar de llenarse, o sea, como un manantial. Es tu decisión, tú sabes, pero yo te aseguro que si tú tomas la decisión de dejar ese cántaro y de tener un encuentro personal con Él, si es que no lo has tenido, si ya lo tuviste, felicidades, pero si no, yo te aseguro que tu vida va a cambiar por completo, porque a tu alrededor puede ser que a lo mejor tengas tristezas, aflicciones, maltratos, o no sé qué pueda pasar en tu vida, pero cuando tú tienes esa fuente de agua viva, siempre tienes esa esperanza, Dios está conmigo. Amén. Y eso te basta y te sobra, créeme. Y pues nada más, quiero invitarte que lo reflexiones en esta tarde y
para mí pues fue un mensaje fuerte que primero me lo dio a mí y estoy muy agradecida de compartirlo con ustedes porque sé que es palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida como lo fue para la mía. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí esta mañana compartiendo tu palabra, Señor, porque yo sé que no es mi boca, Señor. Yo sé que es tu palabra a través de mí, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú me has mostrado una y otra vez que solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sí, Señor. Y que fuera de ti, Señor, no hay nada que pueda llenar nuestros vacíos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.